en nuestras vidas. Gracias por esta oportunidad que nos permites de estar aquí en tu casa, Señor, para poder alabarte y para poder glorificar tu nombre y para poder transmitir a nuestros hermanos que están viéndonos a través del internet, Señor. Te alabamos, glorificamos tu nombre. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente para poder aprender de tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos guíe a través de tu palabra y que tu palabra con ese poder, con ese denuedo, redarguya, corrige, exhorte y, Señor, nos ayude a comprender tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Y te invito a que abras las Sagradas Escrituras, que vayas conmigo al libro de Revelaciones en el capítulo 13 y parte del estudio pasado hablábamos acerca del versículo 1. Y para entrar un poquito en contexto, vamos a estar estudiando hoy del versículo 1 al versículo 4, vamos a estar terminando el versículo 4 y para darle contexto vamos a leer el versículo 1 una vez más, a ver qué se nos menciona en este versículo. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Qué interesante, y analizábamos este versículo acerca de que Juan en otras ocasiones nos dice que la revelación que él está viendo la ve en el cielo o la ve en el trono de Dios, cerca del trono de Dios, pero en esta ocasión dice que él, todo lo que nos va a narrar, todo lo que nos va a describir está sucediendo en la tierra, y específicamente él ya no se encontraba en el cielo viendo hacia la tierra, sino estaba sobre la arena del mar. Y veíamos acerca de la referencia cuando nos menciona que Juan veía subir del mar una bestia, y vimos que representaba el mar en el tiempo de Israel, en el tiempo de los judíos, una fuerza sobrenatural que no podían tener control sobre ella. Muchas veces el mar también simbolizaba esos obstáculos por el cual el pueblo de Dios tuvo que pasar, y vimos acerca de cuando salían de Egipto y cuando iban a entrar a la tierra prometida, que Dios en su poder y en su milagro les enseña al pueblo de Israel y abre el mar para que ellos puedan pasar. Pero en esta ocasión, en parte de la descripción que se nos menciona una bestia, porque hablábamos acerca del carácter del anticristo. Es una persona feroz, descontrolada, ubicada y llena de pecado, con malas intenciones, apartada, alejada de Dios. Por eso Juan nos describe la bestia, y hay que tener una interpretación con respecto a esto y a lo que vamos a estar estudiando, de las descripciones y de las características de la bestia, de un sentido figurado. Y vamos a ver qué más nos dice en este versículo con respecto a la descripción de esta bestia que Juan nos describe, y nos dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Fíjate cómo empieza Juan a describirnos este versículo, esta bestia, haciendo referencia al anticristo. Ya hemos visto que en estos versículos, y te lo repito una vez más, vamos a estar viendo la función y el personaje del anticristo. Pero también vamos a ver cómo el anticristo en este tiempo que se nos está describiendo a partir del capítulo 13, el anticristo va a tener sobre su poder, va a tener sobre su autoridad, sobre su dominio, reinos y reyes. Y estos reinos y reyes van a trabajar juntamente con el anticristo y van a trabajar para él, para poder hacer que el anticristo tenga poder y tenga autoridad sobre el mundo, no sobre una zona, sino sobre todo el mundo. Y a grandes rasgos, esto es lo que representa la bestia que se nos está describiendo en este versículo 1. La bestia representa y es el anticristo, pero cuando se nos menciona que tenía cabezas y que tenía cuernos, está haciendo referencia a reinos y
reyes. Y es lo que vamos a estar analizando en este versículo. Fíjate también que en otros versículos se nos habla con respecto al anticristo, pero se le conoce de diferentes maneras. Daniel capítulo 7 versículo 8 nos habla acerca del cuerno pequeño, que hace referencia al anticristo. Daniel capítulo 8 versículo 23 nos habla del anticristo con respecto a un rey altivo de rostro. En Daniel más adelante, capítulo 9, versículo 26, nos habla del príncipe que ha de venir sobre las naciones. También en Daniel capítulo 11, versículos 36 al 45, nos habla del rey voluntarioso, orgulloso, que va a tener poder sobre las naciones. En Juan capítulo 5, versículo 43 nos dice: aquel que viene en su propio nombre, el cual Israel recibirá como el Mesías. Y pone Jesús como ejemplo que Él ha venido en nombre del Padre y nadie le cree, pero si viene otro en su nombre, a ese le van a creer, haciendo referencia del anticristo. Y por último, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, Pablo nos describe al anticristo como el hijo de perdición, el hombre de pecado, el que se opone y se levanta contra la voluntad de Dios. Entonces es bien interesante estos versículos de analizar, porque estudios anteriores tocamos al anticristo de manera general, pero en este estudio que tenemos a lo largo del capítulo 13 vamos a estar profundizando en el anticristo y sus funciones. También algo importante a recordar es que esta bestia tiene una semejanza con el dragón, y para eso hay que ir a Revelaciones capítulo 12 versículo 3, cuando nos dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, igual que la bestia, y 10 cuernos, igual que la bestia, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Por qué? Porque el anticristo y la bestia están en armonía, en unión. Vamos a ver que Satanás va a darle poder, va a darle autoridad a la bestia. Entonces es un complemento de poder, de fuerza que Satanás le va a dar al anticristo. Por eso hay semejanza entre ellos, hay semejanza entre el dragón, Satanás, y la bestia, el anticristo. Y para estos versículos que vamos a estar estudiando, vamos a estar apoyándonos en el capítulo 7 de Daniel. Vamos a ver qué más nos dice con respecto a la descripción en el versículo 1. Nos dice que tenía 7 cabezas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Más adelante vamos a ver que en cada cabeza hay un nombre blasfemo. Y esto de cabezas, de 7 cabezas, hace referencia a 7 reinos. Estos reinos van a estar relacionados con Babilonia, la gran ramera. Aún no hemos hablado de Babilonia, la gran ramera, de una manera profunda. Y todavía no vamos a hablar acerca de Babilonia, la gran ramera. Pero para no confundirnos, a grandes rasgos, lo que representa Babilonia, la gran ramera, que nos va a hablar capítulos adelante, es que el anticristo hará un sistema religioso, un sistema comercial, un sistema político, pero lo que nos interesa de esto es el sistema religioso. Con este sistema religioso, el anticristo va a engañar a muchos por sus pensamientos y por sus doctrinas falsas. Y estos reinos estarán involucrados con este sistema religioso, al igual que con su sistema político y su sistema comercial, pero relacionado en este versículo con el sistema religioso. Fíjate lo que nos dice Revelaciones capítulo 17 versículo 9. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Vamos a analizar bien rápido este versículo. Nos dice que para el que tiene entendimiento, el que tenga sabiduría, las 7 cabezas. ¿Cuáles 7 cabezas? Las 7 cabezas de la bestia, que Juan nos está describiendo en este capítulo 13. Nos dice así también: son 7 montes
y sobre los cuales se sienta la mujer. Estos 7 montes o 7 reinos representan también a gobernadores, países, en el cual van a estar relacionados con la mujer. ¿Qué mujer? Babilonia, la gran ramera. Y eso es lo que representa Babilonia, la gran ramera, la idolatría, la falsa religión que va a traer el anticristo para engañar a muchas personas. También nos menciona en Revelaciones 17, versículo 3, nos dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres. Es decir, la bestia que tenía o que tiene 7 cabezas, sobre una bestia escarlata llena de nombres, de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es la misma bestia que nos está hablando en este capítulo 13. Entonces podemos saber que sobre sus cabezas esta bestia tiene nombres blasfemos. Una cabeza, un nombre blasfemo; otra cabeza, otro nombre blasfemo, representando que estos países, que estos reinos van a estar totalmente alejados de Dios. Van a hacer la voluntad de Satanás por medio del anticristo. Son gobiernos corruptos, llenos de pecado. Por eso esa blasfemia, porque acuérdate que la palabra blasfemia significa el que habla contra Dios, el que está contra la voluntad de Dios. Entonces estos reinos estarán en contra de la voluntad de Dios. De estos reinos nada bueno va a salir, solo pecado, solo inmundicia. Eso es lo que están representando estas cabezas con un nombre blasfemo cada una de ellas. Entonces podemos ver en este versículo, y con respecto a lo que nos dice en Daniel, que el anticristo tendrá bajo su autoridad reinos, naciones, en específico 7 naciones poderosas con autoridad, con poder sobre el mundo. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que tener sabiduría a la hora de estudiar estos versículos. También en el versículo 1 se nos describe a esta bestia que también tiene 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Acuérdate que diademas hace referencia a coronas. Entonces estos 10 cuernos, como hemos visto a lo largo de Apocalipsis, representan fuerza y poder, y las diademas representan autoridad sobre las personas. Por eso es bien interesante, y para poder entender esta simbología de los 10 cuernos, vámonos una vez más a Daniel capítulo 7, versículos 23 al 25, y nos dice: dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Fíjate lo que nos dice estos versículos, que nos llenan de mucha información y que están relacionados con la bestia. Primero, este versículo 23 nos dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Porque hay que entender algo bien importante. Cuando Daniel estaba recibiendo esta revelación, en su tiempo habían varios reyes. Y lo que nos está describiendo en este versículo con respecto a esos reinos, tienen que ver desde que Daniel recibe esta palabra, pasa el reino de los asirios, pasa el reino de los romanos, y va a pasar el cuarto reino
¿Cuál es el cuarto reino? Es el reino del anticristo. Aquí nos habla de una cronología y nos dice una vez más, la cuarta bestia será un cuarto reino. Y este cuarto reino se va a hacer presente en el tiempo del anticristo, es decir, en el tiempo del fin, antes de que Jesucristo venga por segunda vez a la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Más adelante vamos a ver estos tres reinos antes que el reino del anticristo. Y fíjate lo que va a pasar en este reino. Primero va a ser diferente a todos los otros tres reinos anteriores. Y no solamente eso, sino se nos describe que a toda la tierra va a devorar. A toda la tierra va a trillar, va a despedazar, porque a diferencia de los tres reinos pasados, solo estuvieron en lugares, en zonas específicas, mientras que este cuarto reino va a ser aún más poderoso, pues va a estar sobre todo el mundo, que es el reino del anticristo, que va a gobernar sobre todo el mundo. Versículo 24, y los 10 cuernos significan de aquel reino, que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Eso es lo que significa cuando en Apocalipsis capítulo 13 se nos está haciendo la descripción de la bestia con 7 cabezas representando países, reinos poderosos, y 10 cuernos representando a 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y aquí en este versículo 24 de Daniel se nos dice que se va a levantar un 11º rey. ¿Quién es ese rey? Es específicamente el anticristo. Y fíjate cuál va a ser el pensamiento del anticristo, cuál va a ser la función del anticristo. Terminamos el versículo 24, y a 3 reyes derribará. Versículo 25, el anticristo, haciendo referencia a él, hablará palabras contra el Altísimo, es decir, contra Dios. Va a levantar murmuraciones contra Dios, va a blasfemar contra Dios, y a los santos del Altísimo quebrantará. Pero mucho ojo con esta palabra que se nos menciona en este versículo 25, porque muchas personas toman este versículo para decir, aquí está bien claro que el anticristo va a traer persecución y va a quebrantar a los santos del Altísimo, a las personas que están en la tierra. Es por eso que el arrebatamiento de la iglesia tiene que ser después de la tribulación. Pero este versículo, si lo analizamos bien y lo analizamos con respecto a todo lo que hemos visto en Revelaciones, estos santos del Altísimo que se nos están hablando en Daniel y que tienen su etapa y su periodo a partir del capítulo 13 y a partir del capítulo 12 de Apocalipsis, hay que recordar que son aquellas personas que durante el periodo de la ira de Dios se arrepienten. Antes de que Dios derrame su ira sobre la humanidad, la iglesia tiene que ser arrebatada. Pues Pablo nos menciona que gracias a Jesucristo nosotros somos reconciliados con el Padre y salvos de su ira venidera. Entonces en Daniel ya nos está hablando acerca de la tribulación. ¿Y quiénes son esos santos que van a ser quebrantados por el anticristo? Aquellas personas que después del arrebatamiento de la iglesia se quedaron porque no eran realmente hijos de Dios, porque tal vez se decían ser creyentes, cristianos, conocedores de Dios, pero no eran hijos de Dios. Y sin embargo Dios les va a dar oportunidad a través de los 44,000 sellados y a través de los 2 testigos para que se conviertan de su pecado y se alejen del pecado y se acerquen a Dios y sean entonces hijos de Dios y sean entonces los santos de Dios que van a estar en la tierra, los cuales el anticristo va a estar persiguiéndolos. Por eso en este versículo nos dice que los va a quebrantar a los santos del Altísimo. Y fíjate lo que nos dice este versículo 25 de Daniel.
Porque esta es la actitud, este es el corazón del anticristo. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. El anticristo en su gobierno, que va a ser sobre todo el mundo, va a tratar de cambiar los tiempos, la historia, lo que se nos habla en Revelaciones. Él va a hacer todo lo posible para confundir a las personas, para engañarlas, pero aún más impactante, y también va a cambiar la ley. ¿Cuál es la ley? Pues lo que tenemos hoy en día en las Sagradas Escrituras. El anticristo va a transgiversar, va a corromper la ley para engañar a muchos. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Este de tiempo y tiempos y medio tiempo ya lo hemos tocado en otros estudios, que representan los 3 años y medio de 7 años que va a durar la tribulación. Hay que recordar que en ese periodo de tribulación, los primeros 3 años y medio va a ser una persecución, una tribulación, pero pasando esos 3 años y medio se va a intensificar la persecución, la tribulación, y es cuando en Mateo capítulo 24 Jesucristo menciona la gran tribulación, cuando el anticristo, después de haber engañado a muchos, hace la abominación desoladora en el templo de Jerusalén y empieza a perseguir a los creyentes que se encuentran en ese momento. Y muchas personas se dan cuenta del engaño del anticristo y entonces van a rehusar seguirlo, y es cuando también el anticristo va a perseguir a todos los creyentes, a todos los hijos de Dios que están en ese tiempo. Es súper interesante seguir analizando estos versículos. Entonces podemos concluir este versículo 1 con respecto a que la cuarta bestia de Revelaciones, vamos a encontrar la descripción que es semejante a animales, que es semejante a bestias. Lo vamos a ver más adelante en el siguiente versículo. También podemos encontrar que en el reino de la bestia, del anticristo, se van a levantar 10 reyes. Y uno más se va a levantar, según Daniel, hablando del anticristo. Pero fíjate lo que también nos dice Revelaciones. Revelaciones capítulo 17, versículos 12 al 14. Y nos dice: y los 10 cuernos que has visto, hablando acerca de la bestia, de sus 7 cabezas y de sus 10 cuernos, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Mira lo que te voy a decir. Daniel capítulo 7 versículos 23 al 25 y Revelaciones capítulo 17 versículos 12 al 14 están relacionados con esos cuernos, con esos 10 cuernos que representan 10 reyes que van a servir al anticristo. Pero mira, no nos preocupemos, porque lo importante de este capítulo 13 no es cómo va a trabajar el anticristo, sino que en medio de ese problema, en medio de ese gobierno del anticristo, Dios tiene el control de todo, Dios tiene el poder de todo, y el Cordero, Jesucristo, tiene poder y autoridad. Fíjate lo que nos dice el versículo 14. Pelearán. ¿Quiénes van a pelear contra el Cordero? Pelearán contra el Cordero, el anticristo y los 10 reyes. Pero fíjate lo que nos dice: y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Impresionante. O sea, en medio de todo el desastre, en medio de todo lo que el anticristo haga, y el engaño y el poder que demuestre y la autoridad que demuestre, que es un poder y es una autoridad dada por Satanás y no por Dios, cuando llegue el momento de enfrentarse con Jesucristo, y aquí está haciendo referencia al Cordero, a Jesús en su segunda venida, este anticristo y estos 10 reyes que le van a seguir van a ser derrotados para siempre.
Por eso en este versículo, una vez más, te repito, los 10 cuernos son 10 príncipes que apoyarán al anticristo. Las 7 cabezas que se nos describe en este versículo son 7 reinos, 7 gobiernos que van a hacer que el anticristo tenga el control de todo. Y aunque se menciona que después del 10º rey se levantará otro, y se nos especifica que este 11º rey, hablando del anticristo, va a derribar a 3 reyes de esos 10, porque en un principio estos 10 reyes que se levanten van a servir y van a estar con el propósito del anticristo. Pero no sabemos específicamente por qué el anticristo de estos 10 que van a estar con él va a derribar a 3. Probablemente porque él quiere demostrar su poder, va a querer demostrar su autoridad, y la mejor manera de hacerlo es derrotando a 3 reyes. Por eso se nos menciona este dato interesante en Daniel. Ahora sí, vamos al versículo 2 de este capítulo, y nos dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Fíjate lo que nos dice la primera parte de este versículo. Juan nos está describiendo a la bestia y nos dice que era semejante. Y se nos mencionan 3 animales. Se nos dice que era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Pero te repito una vez más, esta interpretación tiene que ser figurada para poder entenderla, y para eso vamos a apoyarnos una vez más en el capítulo 7 de Daniel, pero ahora versículos 4 al 7. Fíjate lo que se nos describe en estos versículos. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. El versículo 1 y 2 de Apocalipsis capítulo 13 está relacionado en gran parte con el capítulo 7 de Daniel. Ahora aquí se nos menciona estos animales, aquí se nos menciona a este leopardo, a este oso, a este león. Pero lo que en Daniel capítulo 7 significaban estas bestias es que cada bestia representa un imperio, es decir, un gobierno que abarca del tiempo de Daniel hasta el tiempo cuando Jesús regrese. Y 3 imperios ya han pasado. El león en el tiempo de Daniel representó al imperio de Babilonia. El oso representó en el tiempo de Israel el imperio medo-persa. Y el leopardo representó en el imperio romano. En el tiempo de Jesucristo representó al imperio romano. Y esta 4ª bestia, la cual Daniel la describe como una bestia terrible, con unos grandes dientes de hierro que devoraba y desmenuzaba. Esta 4ª bestia representa el último imperio mundial, donde gobernará
el anticristo por medio del poder y de la autoridad que Satanás, el dragón, le va a dar. Y en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, Juan nos describe a la bestia con esta semejanza de un león, de un oso, de un leopardo, porque nos está hablando que este último imperio, el imperio del anticristo, el gobierno del anticristo, tendrá características de los imperios anteriores, del imperio de Babilonia, del imperio persa, del imperio romano. ¿Qué características tenían estos imperios? Pues que eran imperios de idolatría, imperios de pecados, imperios de maldad. Estos imperios, su característica también importante a mencionar es que trajeron oprobio al pueblo de Israel. Trajeron cautiverio al pueblo de Dios. Y este cuarto reino del anticristo va a traer cautiverio, va a traer oprobio, va a traer persecución al pueblo de Dios en la tierra. Entonces, por eso Juan nos describe a esta bestia semejante a estos tres animales, a estas tres bestias feroces, con maldad, con pecado, con inmundicia. Por eso te digo, es bien importante entender en estos primeros versículos que cuando se nos está describiendo a la bestia, se nos está hablando específicamente del anticristo. Pero cuando se describe a esta bestia con 7 cabezas, está haciendo referencia a 7 reinos. Y cuando se describe a esta bestia con las 7 cabezas y 10 cuernos, está haciendo referencia a 10 reyes. Y tanto los reinos como los 10 reyes van a servir al anticristo. Vamos a ver qué más nos dice la segunda parte de este versículo 2. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? Satanás. Entonces podemos ver que Satanás le va a dar al anticristo, a la bestia, le va a dar poder, le va a dar su trono y le va a dar grande autoridad. Por eso el anticristo es dependiente de Satanás. Hay una relación entre Satanás y el anticristo. Hay una relación entre el dragón escarlata y la bestia que sale del mar. Satanás le ha dado poder y le va a dar su gobierno y le va a dar autoridad. Y algo bien importante a tener en cuenta es que el anticristo no va a ser un hombre común. El anticristo no va a ser un hombre ordinario como las demás personas. Pues te recuerdo que Revelaciones capítulo 11 versículo 7 se refiere al anticristo como la bestia que asciende del abismo. Este anticristo va a estar bajo el dominio, bajo el control de Satanás. No sabemos si el anticristo va a ser una persona dotada con el poder de Satanás o va a ser un demonio, va a ser un ser viviente de pecado, de aquellos ángeles caídos. No está especificado en Apocalipsis, pero lo que sí sabemos es que este anticristo va a ser un ser bajo el dominio, bajo el control de Satanás. Vamos a ver qué nos dice el versículo 3 de este capítulo y nos dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Una de sus cabezas, ¿qué representa? ¿Qué simbolismo tiene las cabezas de la bestia? Reinos. Entonces, una de sus cabezas, es decir, un reino, está con una herida de muerte. Sin embargo, esta herida es sanada por Satanás. ¿Pero qué simboliza? ¿Qué representa eso? Pues esa herida mortal hace referencia a la expresión de juicio de Dios. Pues hay que recordarte que antes de llegar a este capítulo 13 hemos visto cómo el juicio de Dios ya ha descendido sobre la humanidad pecadora que no quiere acercarse
a Dios. Entonces, esta herida mortal está haciendo referencia a eso, a un juicio que Dios ya ha traído sobre un reino, sobre una nación que va a estar dominada por el anticristo. Y que Satanás va a sanarla, haciendo referencia a que de alguna manera, de alguna forma, Él va a hacer que esa nación que ha caído en juicio de Dios se levante en medio del juicio de Dios y de las consecuencias del juicio de Dios. Aunque están siendo juzgados y aunque están siendo pasados por desastres y la población está siendo afectada por los juicios de Dios, esta nación se va a levantar y Satanás le va a dar poder para que ellos piensen que están ganando sobre los juicios de Dios. Y gracias a este milagro que Satanás va a hacer, en la segunda parte de este versículo nos dice que este milagro de sanar una de las cabezas de la bestia causa que toda la tierra, causa que la sociedad a nivel mundial se maraville en pos de la bestia, en pos del anticristo. La sociedad mundial verá al anticristo como un hombre de poder y de milagros. Muchos van a creer que el anticristo es el Mesías. Los judíos que no se han convertido al evangelio, que no han reconocido a Cristo como su Salvador, van a creer que el anticristo es el Mesías que ellos están esperando. Y muchas personas que han oído de Jesucristo van a pensar que Él es Jesucristo, el anticristo, pero van a ser engañados. Por eso nos menciona que la sociedad a nivel mundial verá al anticristo como un hombre de poder, como un hombre de milagros. Versículo 4, y con este versículo terminamos en esta noche, y nos dice: y adorarán al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Van a estar tan maravillados, van a estar tan ilusionados al ver el poder y la autoridad de la bestia y de Satanás, que nos dice en esta primera parte de este versículo que la sociedad mundial, que todas las personas van a adorar al dragón que había dado autoridad a la bestia. Van a adorar al dragón que sanó una de las cabezas de la bestia. Reconocerán el poder, reconocerán la autoridad de Satanás. Y entonces las personas, te lo repito una vez más, serán engañadas vilmente. Pensarán que siguen al Mesías y que siguen a Dios. Y mira, ¿qué nos dice 2 de Corintios capítulo 11 versículos 14 al 15? Pablo, hablando a la iglesia en Corinto, menciona esto, que tú y yo debemos de tenerlo en nuestro corazón, debemos de tenerlo presente. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfrazará como ángel de luz. Eso es lo que Satanás va a hacer de una manera completa en los versículos y capítulos que vamos a estar analizando. Satanás se va a hacer disfrazar como hijo de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El anticristo se va a disfrazar como el Mesías, se va a hacer pasar por el Mesías, y a muchos va a engañar. Y muchos no van a entender y no van a saber que Él es el anticristo, que Él es todo lo contrario a Jesucristo. Sin embargo, al ver su poder, al ver su autoridad, al ver los milagros que hagan, estas personas van a ser engañadas. Por eso la segunda parte de este versículo nos dice que estas personas van a adorar a la bestia, van a adorar al anticristo.
y van a decir: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Porque ingenuamente van a pensar que es Jesucristo. No tanto porque el anticristo y Satanás se van a disfrazar o van a presentar realmente lo que son: la maldad, el pecado, la desobediencia. No, van a disfrazarse como ángeles de luz. Van a engañar al mundo pensando que las personas que crean en ellos están haciendo lo correcto. Pero a partir de el segundo tiempo de la semana de la tribulación, conocido como la gran tribulación, las personas se van a dar cuenta de su error, que han sido engañados y que ya han sido marcados con el número de la bestia, con el número del pecado, y van a estar bajo condenación, y van a estar bajo un juicio por esa rebeldía, por esa falta de entendimiento, pues se dejaron engañar. Y hasta ese entonces, antes de su juicio, Dios va a dar oportunidad, pues Dios es un Dios de misericordia. Por eso en esta tarde, y antes de que oremos por esta palabra que hemos visto, es bien importante, hermano, que nosotros como creyentes, que como discípulos de Dios, estemos hablándole a las personas de la verdad. Estemos hablándole a las personas de que va a llegar un tiempo en el que cada persona va a ser llamada ante Dios para ser juzgada por sus obras. Hay que recordarles y advertirle a las personas que el tiempo está cerca. Nosotros como creyentes, al estudiar Revelaciones, al estudiar estos capítulos, lo que debe de causar en nosotros es motivarnos para seguir adelante y no desmayar, para agarrar fuerzas y seguir adelante y hablarle al mundo que hay salvación y que todavía es tiempo de que sean salvos, porque en los tiempos del fin se van a levantar personas que van a engañar y van a desviar a muchos del conocimiento de Dios. Y el ejemplo claro es el anticristo, que se va a vestir como ángel de luz, pero va a engañar a muchos. Por eso debe de nacer en nosotros el hablarle a las personas de Cristo, de que Cristo es la verdad, y que en las Sagradas Escrituras tenemos y encontramos el camino que nos lleva a conocer y a entender a Jesucristo. Y Jesucristo nos lleva al Padre. Y aquellas personas que en esta noche me están escuchando y no han reconocido a Jesucristo como su Salvador, y no han reconocido a Dios como el Rey de Reyes y el que tiene autoridad sobre nuestras vidas, aún hay tiempo de cambiar. Aún hay tiempo de entregar nuestras vidas a Jesucristo y que Él cause un cambio en nosotros, y que Él nos llene y nos dé esa fe y esa paz y esa tranquilidad, que en medio de los problemas y en medio de las enfermedades nuestra vida está segura en Él. Vamos a orar en esta noche y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, pero que también nos dé ánimo para poder seguir adelante. Te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar por este estudio en esta noche ya. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por esta oportunidad y gracias, Señor, por darnos estas revelaciones, Señor, para preparar nuestro corazón, para motivar nuestro corazón a seguir adelante. Padre, yo te pido en esta noche que tú nos ayudes a seguir adelante, que tú quites toda confusión de nuestras vidas, que tú quites todo desánimo de nuestras vidas, que tú quites toda distracción,
que si en nosotros nuestro espíritu ha flaqueado, ha perdido fuerzas, se ha atascado, yo te pido, Señor, que en esta noche tú avives el don que has puesto en nuestras vidas, que avives nuestro espíritu para poder glorificar y para poder exaltar tu nombre, que tú avives nuestro ser para poder hablarle al perdido que en ti hay salvación, Señor, que tú nos llenes de tu amor, que tú nos llenes de tu gracia, que tú nos llenes de tu poder para poder seguir adelante, que el poder de tu palabra haga efecto en nuestras vidas, que nos redarguya, que nos corrija, que nos exhorte, que nos lleve, Señor, a ser personas de justicia, y que a través de tu Santo Espíritu sigamos siendo capacitados para tener entendimiento en tu palabra, Señor, ya no corromper tu palabra como lo va a hacer el anticristo. Te alabamos, glorificamos tu nombre, Señor, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Qué bueno que puedes estar con nosotros.